Esa tercera verdad, que todos estos sinónimos que usamos para ternura, tengan mucho que ver con la ternura. Antes de empezar, y para ponernos el clima de empezar, y así terminemos ya de mostrar un poquito la cámara de fotos, y no me creo que estén sacando fotos. Vamos a hacer algo. Yo sé lo que odio en la vida, odio de verdad. Son esos conferencistas que dicen, bueno, antes de empezar vamos a ponernos de pie. Eso era, yo odio. Pero hoy voy a hacer una excepción. Así que antes de empezar vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a hacer pie durante 3 minutos, vamos a decir todas las cosas que tienen en la mano. Eso hace que piensen que todo esto tiene nada que ver con la ternura. Durante los próximos 5 minutos, después voy a tratar por pie, empiezo recto. ¿Sonido? De jóvenes, universitarios y no universitarios. Hizo experiencia en algunos países como Estados Unidos, Holanda, España, Noruega, algunos países de Asia, etc. Y me pasó, es que lo veo, a la mitad de los jóvenes que eran parte del presidente, durante 5 minutos. Y a otros jóvenes, en una sala de cine, al lado, mismos jóvenes, no los mismos, sino del mismo grupo social, eran llamados a la sala. Y les pasó un video de 5 minutos de los horrores de los campos de concentración. Se veían las masacres y las fotografías de los individuos que hemos visto tantas veces, los muertos y las cosas comunes. Los horrores de los campos de concentración. Cuando salieron de allí, estos jóvenes, según los experimentos, se hicieron algunas pruebas con ellos. Algunos se les hicieron dosajes de presión arterial, dosajes de azúcar de sangre, dosajes de adrenalina. Se encontró, por supuesto, que los dosajes que tenían los que habían estado en el campo de los campos de concentración, los dosajes de estos elementos tóxicos habían subido. La presión arterial era 20% más alta que la normal para ellos mismos. Los niveles de glucemia se habían elevado, los niveles de acumulación de adrenalina en su cuerpo eran absolutamente altos. En nosotros podían detectar la presencia de endorfinas, estas sustancias increíbles que son sanadoras, ¿no? Que son antiinflamatorias, anticancerosas, que son relajantes, que euforizan el estado de ayuda de la persona. En otros experimentos, lo que se hizo fue, a la salida de terreno, cuando se lo dejaba en la calle, había, como al azar, mendigos y un balcón. Los que habían estado viendo esto tuvieron un 85% de deseo voluntario de ayudar a esta gente. Nosotros, los geologistas, increíblemente no se animaron a ayudar a la gente. A veces se enfrentaba con gente que los ponía en situaciones difíciles o gente que los maltrataba en la calle. Y la respuesta violenta que tenían ellos sobre todo debido a la concentración se contrariaba con esta reconocimiento a su mujer, pierdo, plano, es lo mismo. No se trata de aprender a ser fiel. No se trata de lo que se puede aprender. La ternura es, como tantas otras cosas, se trata de construir una actitud fiel. Se trata de descubrir una actitud fiel. La palabra descubrir es una palabra brutal, importantísima para todos los que somos terapeutas y ustedes van a ser terapeutas, porque la mayoría de las cosas importantes de la vida hay que descubrir. Es descubrir, no inventar. No se trata de que se invente, se trata de que se descubre. No se trata de que aprendas en realidad cómo hay que hacer para amar, no se trata de que descubres cómo hay que amar. No se trata
ejemplo es algo fundamental e importante. Por eso, este congreso tan contento de estar hablando aquí. En el camino acá, en Dios, me traía de Argentina, venía yo, habiendo visto una película de estas, 5 días seguidos, mientras está protagonizada en vivo mi nieta. Tiene 3 años, que es toda nula. Un par de generaciones. Y de hecho, claro, yo estaba en Argentina y no vine directamente de España, porque mi nieta en España, nieta de 3 años, después de usar un iPad, se comunica conmigo vía Skype, aparece un día en Skype, pensando en la hija, y me dice, ¿Amelo? Digo, sí, Lucía. ¿Amelo? Sí, Lucía. ¿Amelo? Sí, Lucía, ¿qué querés? ¿Amelo? Amén. Imagínate yo también bastante al día siguiente, para ir a Argentina por 5 días, lo que sea, para responder al pedido de él. Pero pasando para acá, le decía, me acordaba de una historia. Y la historia es la historia de un cacique que resistía la visita de su guerrero más amigo de Plaza de Río, más bravo de su guerrero. Y el guerrero le dijo, así que sé que es un hombre muy sabio, tengo que hacer la pregunta que me han cierto mucho en los últimos años de mi vida. Yo sé que viven adentro de mí 2 animales, que 2 animales que anidan dentro de mí. Uno de ellos es un águila y otro un águila. Cuando el águila se adueña de mí, yo soy como el águila. Soy feroz, soy valido, soy luchador, voy a cazar, puedo cazar con absoluta fiereza. Tengo mucho valor, paso para mi cría, defiendo a los míos. No hay nada que tenga ni nada, ninguna dificultad que me amedrente. Soy como la hiena, no es el elemento de la roya, solamente como de pasaje. Me olvido de todo, soy peligro de una mesa que no se sabe si es santo. Soy verdaderamente poca cosa con la revelación. Y sé que esos 2 animales anidan de mí. ¿Sabes qué? Vengo preguntando desde hace mucho, el día que estos 2 se enfrenten, solamente uno de los 2 exista, ¿cuál de los 2 va a ganar la batalla? Y casi que le dijo, esta era la respuesta, va a ganar esa batalla. Aquel que tú conmigo. Aquel que tú. Seguro que vivimos en un mundo que seguro que vivimos en un mundo que se parece más a la ternura, y un mundo que se parece más a los horrores del hombre. Y seguro que algún día estos 2 mundos van a dejar de tener escaramuzas y se van a dar una batalla de aquella, el mundo va a estar definitivamente de acuerdo. La pregunta es, ¿cuáles son los mundos distintos? Va a triunfar el mundo del amor, va a triunfar el mundo de la ternura, va a triunfar el mundo solidario, va a triunfar el mundo de las emociones, de los sentimientos, o va a triunfar el mundo complejo, el mundo de la agresión, el mundo de la violencia. Y obviamente, como les cuento, va a triunfar aquel que alimentemos. Va a triunfar aquel mundo que nosotros alimentemos. Que lo alimentemos enseñando a nuestros hijos, que lo alimentemos viviendo de esa consecuencia, aquel mundo que nosotros construyamos de acuerdo a la creencia que tenemos. Porque el mundo se ha complicado. Claro que se ha complicado. Y en esta complicación, entonces, este mundo se plantea una situación que, si bien no es la batalla final, yo creo que hay varias razones. Voy a dar algunas y nada más. Me parece que hace falta darnos cuenta de la urgencia que tiene que después. La primera razón es por qué el mundo se ha complicado. La verdad es que es la mala consecuencia de algo muy bueno. El avance tecnológico veloz y veloz que ha traído la tecnología actual ha producido cambios que suceden a una velocidad increíble. ¿No? Los cambios suceden tan rápido, los cambios suceden tan pronto, son tan maravillosos y tan deslumbrantes, en realidad no puede terminar de adaptarse a un cambio que aparece otro. Con lo cual el mundo se ha vuelto absolutamente y totalmente incierto. Incierto. No tenemos certezas. Hace 50 años, el mundo tenía algunas certezas, algunas muchas certezas, que tus padres te decían y te aconsejaban. Cuando yo fui a hablar a mi papá, tenía 16 años, para contarle a papá, yo estudié medicina, yo no puso conmigo, no puso conmigo, le dije, pero la verdad que tengo miedo. ¿Podré yo, trabajando como médico, mantener a mi familia, educar a mis hijos, tener una casa? Mi viejo, que era un hombre muy sobrio, muy propio, que jamás diría algo, que tenía dudas asegurándolo, mi viejo me dijo, mira hijo, yo no te puedo asegurar que vas a volverse millonario siendo médico, tengo que estar para eso, pero lo que te puedo asegurar, si te pasó disparar al honor, que vas a poder mantener a tu familia, vas a poder educar a tus hijos, vas a poder tener una casa, un auto, que vas a poder ir de vacaciones una vez por año.
le doy mi palabra, doctor, que si trabajás, si sos honesto, estudiás, te dedicás a la medicina con pasión, no puedes fallar, vas a poder hacer eso. Decía, mi papá no estaba metido de muy poquito. En aquel entonces, eso que él me decía era cierto. Pero 20 años después, mi mamá 25 años después, vino mi hijo a decirme, papá, voy a estudiar medicina. Me da mucho miedo. ¿Crees que yo podré hacerte a los gastos, mantener mi familia, tener hijos y educar? Y a mí me hubiera encantado decirle lo que mi mamá me dijo. Pero era mentira. La mera cierta. No podía asegurar. Yo podía decirle, le doy disparate a los dos de que tienes más posibilidades si eres profesional y si no lo eres. Dale la certeza de que iba a conseguir. La verdad no podía hacer. El mundo se había cambiado. Había dejado de ser un mundo de tamaño certeza. Y encima de todo, como si no fuera poco, atacó al mundo, supimos conseguir una brutal crisis de valores. Exactamente. Una brutal crisis de valores. Donde cosas que antes eran valiosas, con este cambio tan veloz, dejaron de ser. Y donde cosas importantísimas como el respeto a la vida, como el amor, como la familia, como la pareja, como los hijos, como la educación, empezaron a perder mérito, empezaron a perder importancia. Y empezó a ser más importante ser famosos. Empezamos a asistir a una cultura donde en realidad es un mérito ser conocido en primer cuerpo, era lo mismo, casi lo mismo, ser conocido. La gente del yo no, pero que existe dentro de hacer fuego. Porque el valor. Imagínense un mundo con estas dos variables, ¿no? Si yo de un lado, cambio permanente sobre todo por el otro, hasta que se le agregue, de repente, una increíble valoración de los bienes de consumo. Increíble valoración de los bienes de consumo. Donde aquellas cosas que nuestras abuelas se burlaban de nosotros, cuando decían, tanto tiene, tanto vale, se burlaba la costa, se volvió una realidad permanente, tangible, constante y sonante. Donde en realidad toda la historia de la humanidad empezó a apoyarse de repente en valorar muchísimo, muchísimo más lo que tienes. Un libro maravilloso, Stroke, en los años 50, tener sed. Hablaba de esto, ¿no? Hablaba de cómo la sociedad le había prometido al hombre y a la mujer del siglo XX, después de la revolución industrial, le había prometido que si podía comprar todo lo que se le había inventado y que a él le gustaba, iba a ser feliz. Todos lo creyeron, todos. Nuestros abuelos, nuestros bisabuelos lo creyeron. ¿Por qué lo creyeron? Porque era convincente, sonaba tan lógico. El razonamiento de la sociedad industrial inventó. Lo inventó no por casualidad, lo inventó porque de repente el ebanista que fabricaba con 2 operarios una silla cada semana, con la llegada de la maquinaria, empezó a fabricar 100 sillas por mes. Y había que vender 100 sillas por mes. Y había que conseguir quien quisiera comprar 100 sillas por mes. Y entonces había que vender quien quisiera comprar los sombreros que ahora fabricaban. Pero en aquel entonces, siglo siglo XX, la gente pensaba, ¿para qué quiero 2 sombreros si tengo una sola cabeza? Tenía razón. Había que convencer a esa gente que era mejor tener 2 sombreros que un solo sombrero, no para el zapato que usar para el zapato. 5 sillas cuando pelearon 4 en la familia. Entonces inventaron esta historia de toda la sociedad mundial. Inventó una historia que decía más o menos así. Decía, hay que tener para poder hacer. Porque ¿quién hace si no tiene? ¿Cómo vas a hacer lo que quieres hacer, lo que necesitas hacer? Lo que se necesita que hagas si no tienes con qué. Hay que tener para poder hacer. Hay que hacer porque eres la consecuencia de lo que haces. Y sonaba tan lógico, sonaba tan contundente. La lógica del razonamiento era tan adaptable que todos lo creyeron. Y como todos lo creyeron, empezaron a montar una montaña donde querían tener mucho para poder hacer bastante, para poder ser alguien en la vida, y empezaron a vivir en consecuencia de esto. Y todo el mundo empezó a funcionar esta historia de cuanto más tuvieras, más podías hacer, y cuanto más hicieras, mejor podías ser. Más admirado, más querido, más aplaudido, más deseado por todo el mundo. La lógica era impecable, casi impecable. Durante 100 años, casi nadie, alguna sigue esa narrativa. En los 70, el hombre de Trump empezó a escucharse un poquito más. Y Eric Trump le dijo,
despliegue enorme. Hay que ser para poder hacer. Y lo que tengas debe ser consecuencia de lo que hagas para que realmente sea tuyo. Hay que ser para poder hacer, y hacer para poder tener. Y entonces empezamos por primera vez en la historia a valorizar de verdad el ser, y a trabajar en el ser y no en el tener, sabiendo que el tener es una consecuencia, pero no puede ser la causa. Y a pesar de que nos empezamos a dar cuenta de lo importante del ser, seguimos viviendo como si lo importante fuera el ser. Seguimos trabajando todos los días para que a nuestros hijos no les falte nada, y terminan faltándole padres y madres. Perdimos salud, perdimos vida. ¿Por qué perdimos de vista? Porque la sociedad de consumo nos obligó a darnos el engaño, a comprar el engaño, porque si podíamos comprar, vamos a hacer más. Este mundo, el mundo de comprar, es el mismo mundo que dijo que tenías que tener más de todo, incluido poder. Este mundo de comprar es el mismo que te enseñó que el mundo es competitivo. El mundo de la competencia. La sociedad de consumo genera y alimenta el mundo de la competencia. Una competencia que hoy se ha vuelto salvaje. Una competencia que está tan difundida, tan miserablemente difundida, que en realidad hasta creemos que existe lo que la gente nos ha escuchado y repetimos a veces estúpidamente. Una sana competencia. ¿Sana competencia? No hay sana competencia. La competencia nunca es sana. Nunca, nunca, nunca es sana. Lo compramos. Y mandamos a nuestros hijos a escuelas y les ponen notas a nuestros hijos para que puedan compararlos entre sí. Y nos sentimos orgullosos cuando nos veis usar en el cuadro de honor el mejor promedio de la clase. ¿Qué mierda significa ser el mejor promedio de la clase? Y más inteligente su amigo Pedrito. ¿Qué significa eso? Y digo esto así simplemente porque yo tengo yo tengo una mamá, cálida como pocas, tierna como pocas, estas se las copias de la letra. Pero cuando yo, bueno, no quiero que sepa lo que pero cuando yo volví a la escuela primaria, lo acuerdo, es una situación repetida, esta era la escuela de matemáticas. Mi mamá me decía, ¿cómo te fue la escuela de matemáticas? Yo decía, bien, mamá, me salió pronto. Entonces después me la pregunta. La pregunta importante fue la pregunta. La pregunta importante era, ¿y cuánto sacó aquí? Porque era mi compañero de grado. Y yo aprendí, rápidamente, que si con Cristian le sacaba un 10, yo tenía que estar en el fin de semana estudiando porque había estudiado poco. Ahora, si con Cristian le sacaba un 6, entonces yo iba al cine con mi mamá. Yo no era muy listo, pero tampoco era muy tonto. Me di cuenta rápidamente que si quisiera pasar al cine, tenía dos posibilidades. Me iba a pasar estudiando todo el día, buscaba la manera de que por qué fuera mal. Que por supuesto es lo que hice. Me escondía la pega, le soplaba equivocado a propósito, le cambiaba la pregunta. Es una locura está generada por esta historia de la competencia. Y es divertido cuando hablamos de la escuela. Cuando hablamos del trabajo, no es divertido. Cuando hablamos del tipo que se sienta al lado suyo en su oficina todos los días y que está tratando de ver cosas para traspasarse el piso, cuando hablamos del tipo que la camada urgente de ti para conseguir un otro sueldo que cualquier otro podría conseguir, cuando en realidad trata de hacerte quedar mal para que en realidad no llegue el ascenso para ti sino para él, la verdad es que la comparación es una basura. En todos los casos es una basura. Una basura que además tenemos que abandonar, que tenemos que dejar. Tenemos que abandonar esto de competir. ¿Y cómo se va a entender? ¿Cómo se va a entender? Lo digo, es el síndrome de la sílaba del medio. La sílaba del medio. Competir es una sílaba del medio. Y el P, que es lo que empieza la palabra P, como significante, ¿no? Siempre es un P, es una excusa para poder competir con el otro. Pero si sacamos la palabra P, le ponemos la palabra paz. Competencia no le ponemos. Por eso solo cambia. La competencia desaparece. Muere. Muerte natural. Porque cuando tú compartes, no hay ninguna razón. Cuando puedes compartir, no hay ninguna razón. Una de las cosas que tiene el mundo que debemos construir es un mundo donde se cambie la historia de competencia compartida. Donde la competencia no exista más.
donde la gente y todos valoremos más el ser que el tener, y donde todo lo que uno tiene lo puede compartir para que todo sea. Y el mundo es un mundo más tierno. Este mundo es un mundo asignado por la ternura, porque la ternura no es competencia. Cuando tú te conectas con tu ternura, no hay nada, no existe ninguna posibilidad. Estos dos mundos son mundos que tenemos que ver cómo hacemos con ellos, tenemos que ver qué hacemos con ellos. Porque si no hacemos algo con ellos, entonces se nos viene la catástrofe derivada de la interacción de estas cosas. El consumo, la crisis de valores y la competencia salvaje. Tienen dos consecuencias, dos consecuencias. Las dos son graves. De las dos hablamos mucho, de gente que lo diga así, nosotros los mexicanos. De las dos hablamos mucho. Corrupción y delincuencia. Corrupción y delincuencia. Consecuencias de un mundo salvajemente competitivo, incierto e inseguro, producto de estas complicaciones que han sucedido porque nos hemos olvidado de dos cosas. Hemos perdido el rumbo en dos lugares. Nos hemos olvidado del privilegio de la educación, nos hemos olvidado del mundo de la ternura. Nos hemos olvidado de estas dos cosas. Seguramente porque hay una de las normas de su y entonces hasta se nos ha dejado. Yo creo que es hora de despertar a un montón de cosas, ¿no? Y de aprender un montón de cosas. Claro que nadie nace sabiendo, ¿no? Es importante saber que nadie nace sabiendo. Nadie nace sabiendo nada, digo yo. Pero es importante reconocer que uno no nace sabiendo. No nace sabiendo nada y por supuesto ni siquiera nace sabiendo, digo yo, como ser padre, ¿no? Como ser padre, nadie tiene nace sabiendo. No, los publicistas argentinos hicieron una publicidad que se llama Padre Primerizo. Y a mí me gustaría ponerse la para que ustedes entiendan que es esto de que uno no nace sabiendo. Y yo creo que sí, porque uno no se entiende, confunde ser tierno con ser débil, confunde la ternura con cierta actitud blanda, delicada. De verdad es que se conecta con el tierno, la persona que se conecta con su ternura sabe que tan solo de la fuerza como la verdad se conecta. La vieja palabra que me encanta dijo, yo contaba hace muchos años de un niño que le quería contar al padre sobre cuenta que le corresponde tomar en la vida. Entonces el padre dice, bueno, sí sabe, pero quiero que sepas, hijo mío, que hay por lo menos tres tipos de personas. Las personas que se parecen al huevo, personas que se parecen al café, y personas que se parecen al trabajo. Entonces decía a los hijos, le decía, ¿cómo es tu papá? Mira, una situación difícil es como una volviente. Estamos huyendo del huevo. Hay una gente que es como el huevo. Cada vez que pasa por una situación difícil, cada vez que se somete a los errores de la vida temprana, está despertando y se endurece para enfrentar esta situación. Como el huevo. Hay una gente que es como la zanahoria. En la situación tan difícil, se enfrenta a la misma situación de rigor y se encuentra todo el tipo de cosas que no puede actuar ni liberar. Y hay una gente que es como una café. Que frente a esta situación difícil, se sumergen en la situación difícil. Y salen exactamente igual de como entraron. Pero antes de todo termina su realidad. Creo que conmigo nuestros padres tiene que ser así. Y se dudan que están en la situación difícil. Y se agranden para no poder actuar. Pero es su hueso. Niña la vida, recuerdo de ustedes, para que todo el mundo sepa lo que está pasando por ahí. Ustedes recuerden que se sientan en su hueso. Me encanta esta historia.
de no creer que ser tiernito es ser blanco. Ser tierno no es ser reaccionario. Ser tierno es ser alguien que ya pena a los demás. Porque entonces, en lugar de conquistar un espacio mejor, conquistamos un espacio de lástima. No de lástima al otro, tener lástima a gente no especial. Pero hay otro camino, ¿no? El camino de tener la actitud más activa respecto del laburo, de tener la actitud más sentimental y emocional respecto al sufrimiento ajeno. Y sobre todo conectarse con esto que tiene. Para no olvidarnos de decir, la ternura es la emoción que nos invade frente a la total indefensión del otro. Esto es la ternura para mí. Para mí la ternura es la respuesta a la indefensión. La respuesta a alguien que está absolutamente y totalmente indefenso y que no está en ninguna situación de levantar un arma en contra de él. La absoluta conciencia de que el otro no puede dañarnos ni agredirnos hace que todas nuestras defensas se bajen. Y cuando todas las defensas se caen, la ternura en la posición de la situación de alguien que está defendiéndose de ningún lugar, de ninguna manera. Es la sensación de estar con el corazón abierto. Es la sensación de estar abierto para dar lo que tengo sin ninguna actitud defensiva, sin ninguna ganas de conocer. Cuando yo me pongo en contacto con la ternura, no solo no tengo ninguna defensa levantada, sino que ni siquiera quiero que me devuelvan nada. Porque no tengo ambición, ni posesión, ni deseo, ni deseo sean cancelados. Estoy frente a alguien que está totalmente indefenso y entregado en cualquier situación. Por eso los bebés se conectan con esto. Por eso los cachorros de todas las razas nos conectan con esto. Un cocodrilo, así, recién nacido, no está bonito, no tenemos ganas de acariciar. Nos dejamos por eso a pero esto es lo que nos genera esta ternura, lo que es estar frente a la indefensión. La persona amada, con toda el corazón abierto, entregada al pueblo con nosotros, así está, totalmente abierta, sin ninguna cosa, sin ninguna gana de molestar, sin ninguna gana de dañar, entonces la defensa se cae, cuando la defensa se cae, todas las defensas se caen, aparece la ternura. No es amor, la ternura. El amor es una cosa, la ternura es otra, no son la misma, ni necesariamente bien. La ternura, ¿qué es esto, no? Esto de estar, de apoyar, de acercarse, de dar, de brindarse, de abrirse, de entregarse, alguien que está en una situación total. Me encanta esto porque nos conecta por un lado con un tipo de ayuda, con un tipo de presencia, con un tipo de contacto. Que en general es un contacto genuino, un contacto sincero, un contacto que en general, digo yo, incluye hasta cierto punto el compromiso con el cuerpo. Y en general, digo yo, no está lleno de carácter. Yo sé que en un mundo tan tecnológico como este, casi 50% de nuestras comunicaciones escritas por vía internet, o teléfono, o algo así, la persona no tiene. La verdad que hay que escribir en un Twitter en 130 caracteres. Digo, puede ser muy simpático, pero de verdad no tiene mucho. La verdad que no es muy bien. La verdad es otra cosa. Pero de todas maneras, desde que la ternura aparece, la manera que nos conectemos con los recuerdos de nosotros. Si los recuerdos de nosotros nos conectan, por lo menos, o debería conectar, por lo menos, con la solidaridad, ¿no? Quiero contarte que ya que hablamos de conectarnos, no tiene electricidad y se va a apagar rápidamente. Así que si podemos conectar esto con la corriente eléctrica, lo tenemos. Yo te diría. ¿Sabes qué pasa así? Miren, si no ponemos el cable enchufado, no llega. Quiero que la conexión es importante. La pregunta es muy bien. Hay mucha gente que sufre, hay mucha gente que la está pasando mal, hay mucha gente que está en situación complicada. La pregunta sería, bueno, seguramente se impone una actitud que sea por lo menos solidaria, ¿no? Por lo menos solidaria. Pero se me ocurre que podríamos preguntarnos por qué. ¿Por qué solidaria? ¿Por qué solidaria? La verdad, lo que yo tengo que ganar, lo que me pasa es mío. ¿Por qué tendría yo que suceder? ¿Por qué? ¿Qué razón habría, sin hablar de que tendría que ser, qué razón habría para ser solidario? Lo dicho de otra manera,
lleva a una persona cualquiera, ustedes, a mí, a cualquiera que estamos aquí, nos lleva a conectarnos con la institución solidaria. Y la verdad es que hay varias cosas, hay varias posibilidades, hay varias alternativas que se producen en esa dirección. Hay mucha gente que tiene como esquema, como estructura para ser solidario, porque la razón para ser solidario es nadie. Tú mandas donde queda una casa, donde mamá, o papá, o ambos, o el cura de la abuela, la tía Margarita, nos dijo que debemos ser solidarios. Y entonces nos dijo que esta era lo que nosotros teníamos que hacer. Y estaba mal, y cada vez que pasábamos, mi mamá me llevaba a negocio de alguna manera, o mi papá me ayudaba a la clase. Entonces hemos adquirido el hábito. Primero pensamos, somos solidarios porque es nuestro hábito. Porque así nos han enseñado, así nos han aprendido, así nos han mandado, como de verdad lo somos. Pero esto es lo que de muchas maneras es lo que hemos aprendido de la clase. Otra razón para ser solidarios es la culpa. Hay gente que cuando ve a alguien que sufre, cuando ve a alguien que le va mal, se siente culpable. Qué mal. El otro le va a cargar, a mí me va también, los rojos, se siente tan culpable, de feo, de cosas, ¿no? Y entonces, como para manera para resolver la culpa, ayuda. Para sanar su propia culpa. Y aquí en mi consultorio en Buenos Aires, hay un bendito, y de limón en la esquina. Dicen que yo la coseché, mentira, no la coseché nada. Pero lo cierto es que aquí un cartel que dice, siéntase bueno por solo un peso. Yo creo que hay gente que no me hace efecto, ¿no? Digo yo, que se siente culpable, tiene necesidad de ayudar. No está mal, digo, cualquier razón es mejor que ninguna razón. Es una razón de tiene tanta vergüenza. No puedo sentirse lo que es. Tiene esta idea de intrusismo permanente, ¿no? De nada de lo que yo tengo que lo haga verdaderamente y se avergüenza. No se avergüenza de mi necesidad de dar, o hacer solidario con otros, pero es la vergüenza de la vida. No está mal, pero no es lo mejor. Es mejor ahora. Tenemos la gente que es solidaria con miedo. Piensa, si yo no ayudo a este pobre cristiano, Dios me va a castigar. Dios me va a castigar. Para ellos, Dios es una especie de regulador de la justicia del mal, de que premia a otras cosas bien, que castiga a otras cosas mal. Entonces, como tiene miedo de que Dios lo castigue por ayudar, meten la mano en el bolsillo. Cuidado, dar una moneda es una fuerza de seguro para lo que sigue, ¿no? Por miedo. No está mal, digo yo, pero a mí es mejor. Hay gente que lo hace por identificación. Dice, esto que le pasa a este, mañana puede pasar. Si mañana le pasa a este, no tengo que pasar, yo quisiera que alguien venga y me ayude, porque ahora voy a ayudar a este, sería mejor que no debieran ayudarme. Entonces, como me identifico a futuro con la sociedad de algo así que pase, entonces ayudo para que alguien me ayude a mí, que a mí me pasa lo que le pasa a él. Hay gente que ayuda por inversión. Una cosa que se ha difundido, realmente por ahí anda, diciendo que el que da recibe todo. Hay gente que se lo cree, y es mentira, Entonces cada vez que puede dar, se está enterando, a ver dónde le llega, doble que le prometieron que va a dar. Es una especie de inversión, si da. Y hay gente que tiene, lo hace por conveniencia, ¿no? Un pacto, una negociación, ¿no? Dice que un señor está llegando tarde a una cita muy importante y llega a un parking, está todo ocupado, lleno de autos, y se da cuenta que va a perder la entrevista y se da cuenta que va a perder todo lo que estaba peleando por conseguir y se desespera, y entonces empieza a decir, conseguir un lugar para estacionarme, sí, te prometo, si me consigues un lugar para estacionar, yo cuando termine esta entrevista voy a donar 100.000 pesos que voy a repartir entre las escuelas de su barrio, no me habrán conseguido esto, pero por favor conseguirme una encuesta. Llevan los 200.000, 200.000 lugares, por favor, 200.000 pesos. 300.000, Dios mío, 300.000 pesos. Ganaste el sitio, por favor, 200.000 pesos, lo voy a donar a las escuelas que van tanto bien. Y de repente sale y dice, deja de romper. Hay una gente que vive haciendo estas negociaciones, ¿no? Con su alquiler, le va a dar a cambio de conseguir que le conviene, que no le conviene. No como si el gente estuviera ahí para negociar. Yo digo, cualquiera de las razones que vimos son mejores que ninguna razón. Cualquiera de las razones son mejores que ninguna razón. Cualquiera de las razones para ser solidarios son mejores que no ser solidarios.
Sin embargo, a mí me parece que hay dos razones que son un poquito mejor. Me parece. Una de ellas es el mero placer el mero placer. Este descubrimiento que uno hace cuando se da cuenta de que el otro es como uno mismo también, y que el próximo es próximo, y que en realidad el otro es, no solo es como si fuera tú, sino que de alguna manera es su mismo. A esta actitud de descubrir el placer, yo le llamo egoísmo solidario. Y la llamo así porque lo hacen por ti, no lo hacen por el otro. Es un egoísta. Te encuentras con otro, le parece o te resulta. Y te da tanto placer pensar que puede ser útil, que no te priva. Hacer el egoísmo solidario. Me parece a mí una de las mejores razones para ayudar. Y hay otra todavía, que es la compasión. La compasión es el verbo compadecerse, compadecer es compadecer. Padecer. Bueno. Hay algún momento donde algunas personas descubren que en realidad no pueden superar el sufrimiento que les causa el sufrimiento ajeno. El sufrimiento ajeno es propio. Y que su ternura aparece justamente en esto, ¿no? El compadecerse de lo que no le pasa. La compasión. Y a mí me parece que la compasión es justamente lo que muchas veces nos conecta con la ternura, ¿no? Porque el padecer del otro, de alguna manera, lo deja indefenso. Y esto es lo que dijimos antes, que la ternura se conecta. Dicen que la ciudad de la alegría, como la llamaba la madre de Calcuta, la ciudad donde llega lo más pobre del mundo, en la India, todo el mundo sonríe. Y digo, no, es que estando ahí, no ves a la gente. Y a pesar de que no tiene nada, la madre de Calcuta decía que eso era lo siguiente que tenían después del pobre, porque ni siquiera tenían la conciencia del pobre. Cuando uno está ahí, hay cosas que te impresionan. A este lugar, Calcuta llegaba durante mucho tiempo todo el aporte de los países europeos que tenían monarquía, ¿no? Los hijos y las hijas de los reyes visitaban Calcuta para sacarse una foto con Madre Teresa, para hacer una donación, para que apareciera el día. Y la Madre Teresa siempre contestaba por el volcán, si ella me molestaba, que vinieran por las redes, para pedir las fotos. La Madre Teresa decía, Dios ha decidido que esta es la manera de ayudarlos a sacar libros, y eso es lo que va a poner. Un día, la hija de una monarquía, la princesa de un rey de Europa, viene acá. Pasea por las calles de Calcuta, viendo la pobreza, y ve una monja de la orden de la Madre Teresa, arrodillada, de leprosos, que traen sus aguaros, sus heridas, cosas sagradas y pulvetas, llenas de insectos, y un olor particular de las heridas pulvetas. Y esta monja está durante una hora limpiando cada una de las heridas con mucho amor, con mucha pasión, poniéndole crema, tapando las mujeres, acariciando al hombre por el dolor que tiene, acompañándolo en este proceso. Y durante una hora limpia cada una de las heridas, se cura cada una de las heridas, y cuando termina, lo besa en la frente, le hace una bendición. La princesa, que se ha quedado todo este tiempo viendo la cadena de la monja, se acerca, le agarra las manos a la monja, y le dice, la verdad es que lo que has hecho es increíble. Y la monja le dice, también tenía razón. Y entonces le dice la princesa, así, ¿sabes qué? Yo no haría eso de principio, ni por $1.000.000. Y la monja dijo, no, claro, yo el dinero tampoco haría. Uno puede entender esta cosa, que por supuesto me daría por dinero, que por supuesto no tendría sentido ser bonito. Entonces me estoy empezando a descubrir la realidad. Entonces me estoy empezando a darse cuenta que la ternura que la vida, como dice el otro, resulta de indefenso. Supuesto que en realidad nos alcanza con la teoría, por supuesto que hay mucho por hacer, hay muchas cosas que hay que hacer, pero tendremos nosotros la habilidad para hacerlo, podremos saber que tenemos la habilidad de hacerlo, sí, la tenemos hasta biológicamente. Déjenme que les cuente como médico un dato que me parece que les va a interesar mucho, creo que
pero me importa mucho decirse. Esto era una imagen de un equilibrio, ¿no? La historia de la telepatía, pero científicamente probada y demostrada. La ciencia no ha probado la telepatía, no ha probado otra cosa. Ha probado que existe una cosa que se llama las neuronas espejo. Esto es una revolución verdadera, es más importante que el descubrimiento de la ley. Las neuronas espejo tienen que ver con un descubrimiento que hizo este señor, Enrico Consolati, en Italia, en 1996. Estaba haciendo un experimento sobre conducta animal y tenía unos monos conectados a unos electrodos en la corteza cerebral para hacer mapeo cerebral. Y se grababa qué zonas del cerebro se activaban lo que el mono hacía diferentes cosas. Cuando comía una banana, cuando comía un plátano, cuando se quimizaba, cuando se trataba de agresiva, etc. Y tenía todo registrado y tabulado. En un momento determinado, una de las personas del laboratorio se acerca y toma un plátano para comérselo él. Y en la máquina del macaco que estaba conectado, aparecen activadas las mismas neuronas que se activaban cuando el macaco estaba comiendo su producto. Una cosa, en este caso, porque el mono no estaba haciendo ningún movimiento de comer plátano ni estaba haciendo plátano, era solamente ver que el otro estaba comiendo plátano. Se quedaron sorprendidos y empezaron a investigar esto. Y empezaron a ver de veras solamente un mono había recibido una vez una herida en el brazo. Y alguien del laboratorio se hería en el brazo, en el mismo brazo. Las neuronas del mono evocaban esta situación y se activaban como si el brazo hubiera sido el mono. Miramos estas neuronas de espejo. Y los experimentos empezaron a hacerse no solo con macacos, sino también con seres humanos. Y empezaron a encontrarse el lóbulo frontal, en la parte exterior, en la circunvalación parietal del ser humano, existen neuronas que reaccionan no frente a lo que me hacen a mí, sino frente a lo que te hacen a ti. Yo te miro cuando estás sufriendo, cuando tienes una herida, y más importante todavía, te miro cuando haces una caricia, y se evocan en mi cerebro las mismas neuronas que se evocarían en tu cerebro. El experimento más contundente que tiene de verdad, hay mucho para hacer con eso. Un paciente tiene una amputación en un brazo y tiene todo el fenómeno de neuropatía. La mano le duele, lo que quiero decir. Cada vez que la mano le duele, la enfermera le hace masajes en la mano al enfermo de la cama de al lado. Y a ese le no entendemos lo que esto significa, es decir, la empatía, la comprensión de lo que otro le pasa. No es nada más un hecho intelectual. No se trata de que pienses, se trata de que sientas. Esto está en ti naturalmente, es biológicamente tuyo. Tu capacidad para sentir con el otro, para sufrir con el otro, para disfrutar con el otro, para acompañar al otro en su proceso, forma parte de ti, está en tu estructura biológica. Yo no soy un biologista, porque he estudiado psicología y porque me he alejado tanto de la universidad, y ahora hasta casi me cuesta volver. Pero que entiendo la sociedad. Esto que siente el tipo de la verdad, de lo psicológico, gracias a esos experimentos sabemos que es verdad también desde lo físico y desde lo real y desde lo que se puede medir y controlar. Y entonces aparece la historia de no solo de poder sentir contigo, sino además de poder contagiarnos. La India es un país muy particular, un país que en realidad una de las cosas que sucede en la India es que hay una aceptación de la realidad tal como es, que llega a extremos a sus puestos, ha hecho objeto de la clase, áreas, gente que por no tener no tiene derecho ni siquiera a comer todos los días, y los indios acepten esto como parte de su cultura de vida, pensando que en esta vida es lo que de la próxima semana. Hay movimientos muy fuertes en la India para tratar de cambiar esto, para tratar de modificar la realidad, tratar de convencer de que la realidad se puede cambiar entre todos. Y entonces la India se ha unido este video, y yo quiero que vean. Se llama Darwin, habla de un árbol caído
más concurrida calle en la capital. Quiere buscar acá en la tienda. Entonces, la ternura, que yo no es algo que pueda inventar. La ternura es algo que tiene que descubrir, pero una de las maneras de descubrirlo es la de descubrirla aprendiéndola, invitándola, sintiendo que su ternura es espejo de busca de la historia de la ternura de los demás, que tanto el pendiente que da la capacidad, y esto se llama también educación. Los primeros a los cuales sus hijos imitan el Estado. El 75% de lo que nosotros pero seguramente por lo tanto, más importante que decirle a los hijos que lean más importante que decirle a los hijos que sean más importante que decirle a los hijos que sean buenas personas especiales, para poder compartir con ellos, ¿no? Y esto es fundamental en la educación. Me parece que uno no puede educar como hacer para ser perro, pero sí puede educar para reconocer estas cosas que tienen que ver con la propia educación. Especialmente porque la educación no la da solamente tú en tu casa. La educación es todo lo que los hijos reciben de todo el entorno. Reciben educación de tu casa, de la escuela de los maestros, de la sociedad. En unos años se hizo en México un experimento bastante interesante, creo yo, muy ordenador, que consistía básicamente en lo siguiente. Se compraron dos bebés de plástico, de este tamaño, idénticos, iguales, de botes de plástico de los que fueran niños, así de chicos. Y así de sí. Y a uno de ellos se le pintó la piel de color café. Los ojos celestes se traían el mar y se pusieron ojos marrones. Pero fuera de esas pinturas, se acuerdan que los bebés eran negros. Se puso a niños frente a estos bebés, estos dos bigotes, para hacerse algunas preguntas. Estos niños no eran niños tomados al azar, eran niños que eran hijos de padres, uno de los cuales por lo menos tenía antecedentes de color de piel en la familia, pisos o gente de color, padres que no tenían ningún rastro de discriminador. Se quería justamente investigar la discriminación y se quería descartar que los padres habían sido los que generaban discriminación. Y el que votó, para empezar, padres todos muy negros en negro. Lo que vamos a ver ahora durante 2 minutos son las respuestas de estos chicos.
para aprender a reírnos un poco de nosotros mismos y preocuparnos un poco más de la vida. De la educación de nuestros hijos reciben un poco más lejos de lo que reciben en la casa. ¿Cuál es el muñeco moreno? ¿Y cuál es el muñeco blanco? ¿Cuál es el muñeco bonito? ¿Cuál es el muñeco feo? ¿Cuál es el muñeco feo? ¿Por qué? Porque es un muñeco de ¿cuál muñeco es malo? ¿Cuál muñeco es bueno? ¿Y por qué? Si una vez con los perros pobres, con más confianza, con los hijos, no más se conoce, no más se conoce. ¿Cuál muñeco es malo? ¿Por qué? No sé, ¿Cuál muñeco es feo? no sé, qué barbaridad, no. ¿Cómo se diría? Más bueno y no de grande. No tiene mucho así. ¿Qué muñeco malo es bueno? Porque somos mujeres y somos personas. ¿Cuál muñeco es feo? ¿Por qué? ¿Por qué es un muñeco malo? ¿Por qué es malo? ¿Cuál muñeco te gusta más? Porque sus ojos están bonitos y sus cejas también. ¿Cuál muñeco te parece más gracioso? Un poquito de es un poquito bonita, de medianitas y así de ¿Qué te parece? Yo creo que aunque nosotros peleamos y en realidad somos responsables de toda la educación de nuestros hijos y que alcanza con de la que después los mandamos y que alcanza con que ningún contenido nocivo le llegue de parte de nuestra familia, hay que asumir esta realidad. Tienen que asumir para educar a los niños hace falta todo el tiempo. Educarlo bien. Nosotros queremos educar a nuestros hijos en un camino sensato, que abandone el mundo tan puro. Si queremos educar a nuestros hijos en una senda que permita que descubran la ternura, el amor, la prudencia. Si queremos educar a nuestros hijos en un lugar donde los valores vuelvan a ser valores y la familia tenga valores, vamos a tener que ocuparnos de lo que hacemos para ayudar a que esta sociedad, globalmente esta sociedad, transforme. No sé qué es una tarea para nosotros, no sé. La verdad es que parece a mí que si empezamos por cada uno, si no empezar cada uno, no empiezas tú haciéndolo, entonces nadie lo puede escuchar. Porque este es el gran desafío que nos toca, especialmente para el tema de la cultura. No solo porque la cultura para ellos es un instrumento, por esta cosa que sé, no van a hablar mucho en lo que sea el Congreso, ¿no? La cultura es la relación personal, la cultura es la relación de pareja, la cultura de dos que se aman, ¿no? La cultura, digo yo, tiene que estar siempre combinada con otras cosas. ¿No? Porque en una pareja hay ternura que hay erotismo, ¿no? El erotismo no tiene nada que ver con la ternura, ¿no? Demasiado erotismo, poca ternura, una relación un poquito salvaje para mi gusto. Demasiada ternura con erotismo es como pasarse con el mar. Eso tampoco me gusta, ¿no? Entonces, hay que combinar estas cosas y hay que saber diferenciar, porque a veces uno se confunde, ¿eh? Ya que me muestre una publicidad. Una vez me encontré por ahí que habla de esto, ¿no? De la diferencia que hay, de cómo a veces se confunde
ternura de Dios. Es obvio que Benjamín, que cada cosa tiene su lugar, que cada cosa tiene su momento y que hay cosas que no hay que olvidar el valor de Dios. Mientras yo estaba en España, uno de esos programas de talento, era el Búsqueda de Talento, apareció una mujer coreana haciendo un número de balance, para el cual usaba una pluma y unas hojas de palmera. Las hojas de palmera eran comunes de palmera y la pluma era la pluma común. Vamos a ver esta pequeña performance de esta mujer. Quiero de alguna manera agradeciendo esa. Vamos a llamar al balance. La lección.
una amorosa y tierna que todavía tiene. El mundo se mantiene en equilibrio porque el amor existe. La gente se ama, se quiere, se encuentra, se relaciona, se cuida, se abraza, se ama. Yo creo de verdad esto y creo que uno puede construir un mundo mejor, un mundo trabajado y hipotético que hagamos. Pero para esto hay que poder soñar con él. Porque la fuerza de los sueños es importante. Los sueños son la matriz sobre la cual se construyen las fantasías. Las fantasías son las que generan ilusiones. Las ilusiones son la tierra sobre la cual crecen los deseos, y los deseos son la matriz para nuestros proyectos, y los proyectos se transforman en acción. Por lo tanto, hay que poder soñar. Y afortunadamente la imaginación, el imaginario es muy poderoso. Yo que hay que ser tonto para no aprender de lo que sabe más que uno, realmente hay que ser muy sabio para aprender lo que sabe menos. Y me parece a mí, en esta historia de aprender lo que sabe menos, yo he tenido la fortuna de tener dos hijos, empezando sabiendo menos, yo fui un poquito sabio para aprender eso, y ahora no soy tan tonto como no seguir aprendiendo a ver que sea más. Cuando un hijo te da un regalo de que te supera, un hijo te ha demostrado que existe bien. Una de las cosas que yo aprendí de mi hijo muy orgulloso, hace 7 años, se me decir miedo de su madre. Y entonces, cuidaba perros, agarraba autos, agarraba perros, cuidaba autos, para conseguir una idea, ¿no? Y ya también decidió que podía ganar más dinero en las fiestas infantiles, y se dedicó a animar fiestas infantiles. Y en esta historia de animar fiestas infantiles, aprendió a hacer juegos para niños, y aprendió a hacer los chicos de magia, que tenía los chicos en los ejercicios, etc. Hoy tenemos un psiquiatra, muy bien, es un escritor, que también de vez en cuando la magia para los que quieren ver. Pero un día, hace muchos años, yo voy a hacer un de magia para los chicos. Y yo, que nunca quería aprender con la fútbol de magia, porque me parecía que perdía el cartón y iba a disfrutarnos. Ese truco de cliente quiero volver a hacer, porque lo voy a usar. Y lo he usado muchas veces desde entonces y hoy lo voy a usar aquí, lo voy a mostrar a ustedes. Se lo voy a hacer y después se lo voy a enseñar, para que vean. Me sirve bien para el caso de esto, para el caso de la fuerza, de imaginar, ¿no? Como digo yo. Si ustedes quieren construir este truco para poder hacerlo, o sea, con sus amigos, no es tan difícil, lo que tienen que hacer es conseguir unos pedazos de cartón, pegarlo sobre un papel. Yo, por la doctora idea, elegí pegarlo sobre una de estas cosas que son los ojos, para hablar sobre la fuerza de lo que uno ve y lo que uno no ve. Así que lo que tienen que hacer es esto, tienen que agarrar los sectores, pegarlos sobre algo para que queden así. Y entonces, de uno de esos lados tienen que pegar una de esas pegatinas de color negro o rojo o verde de piel, una en el centro. Entonces dicen que van a armar un lado más. Para armar un lado más, van a decir hay que pegar una pegatina de un lado, hay que pegar 2 del otro lado, hay que pegar 3 del otro lado y 4 del otro lado. Y entonces si van armando, lo veo sorprendido. Claro, ustedes ya pensando que están pegando de 4 y tienen una más de 2 caras. No, sí que puede. Uno de un lado, 2 del otro lado, 3 del otro lado, 4 del otro lado. Es muy sencillo. Es muy sencillo porque el imaginario es muy poderoso. Cuando yo digo que hay que pegar uno a un lado, no hay que pegar uno, sino 2. La imaginación es tan poderosa. Cuando yo pongo la mano acá y digo hay que pegar uno, hay que pegar. Uno imagina que esta punta es igual que esta, porque aquí no hay nada, aquí tampoco hay nada. Parece, cuando yo me pongo la mano aquí, el imaginario piensa que aquí hay un punto y por lo tanto aquí queda el otro, entonces la realidad es la mano. Y eso tanto pasa con el otro lado, cuando yo tengo que pegar 2, tengo que pegar 2 sino 3. Cuando yo pongo la mano aquí, parece que pega 2, porque el imaginario borra este que está. Cuando pongo la mano aquí parece que pega 4, porque el imaginario fabrica un punto acá. Y esta es la historia de la fuerza de imaginación. Así que ahora, bueno, ya saben cómo hacer esto, ¿no? Hay un cartón que
maravilloso. Y a pesar de que hoy está muy de moda el tema del secreto, que tiene una cosa muy diferente. Yo no quiero conseguir segura, pero ya pensándolo mucho es un dolor de cabeza. Pero de la cabeza, de todo el mundo, ¿verdad? No, yo creo que si uno piensa de un mundo mejor, pero no necesito porque se van a llamar, todo el mundo se va a hacer. Porque aquí no es un mejor. Lo tengo de pecado, como 2 3 iguales, no sale de esta manera.